Muy buenos días. Somos Ana Arévalo, Adrián Baeza, Mauricio Núñez, profesores del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. Queremos presentarle parte de un trabajo que venimos realizando en torno a un proyecto de pedagogía situada que hemos querido centrar en el tema de la exploración del uso de la pregunta en la interacción didáctica. Para eso, primero, vamos a hablar del contexto en donde nos situamos, y para ello hablamos del contexto de la política educativa chilena, marcada por la estandarización y la evaluación de desempeño con altas consecuencias, lo que significa en la práctica que un centro escolar puede cerrar sus puertas definitivamente si obtiene malos resultados académicos. En ese contexto, trabajamos con un centro escolar, técnico profesional o vocacional, como se denomina en otras partes, que cumplía un poco con esta situación de estar en riesgo de cierre. El propósito del proyecto es el de potenciar el pensamiento en el aula escolar a través del uso de la pregunta en la interacción didáctica. Si hablamos de los fundamentos del proyecto, tenemos que reconocer que hay una serie de investigaciones que se han venido desarrollando en la última década en torno a la idea de pedagogía de la pregunta o de didáctica de la pregunta incluso, pero ciertamente hay acá una inspiración fuertemente freiriana, donde desde textos iniciales de Paulo Freire, como la pedagogía la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la autonomía, y finalmente, en nuestro caso, la pedagogía de la pregunta, en este último en particular, donde Paulo Freire entra en diálogo con Antonio Faúndez, un educador chileno, en cuyo intercambio surgen ideas centrales como la del extrañamiento, de la curiosidad con su poder epistémico, el dialogismo y la pregunta como dispositivo didáctico. Los objetivos del proyecto fundamentalmente son caracterizar las interacciones didácticas basadas en preguntas, identificar colectivamente las prácticas de interacción didáctica, las aperturas o cierres didácticos al diálogo y las preguntas que potencian el pensamiento, y por último, determinar las trayectorias de la producción de las preguntas planteadas por profesores y estudiantes a lo largo de la interacción didáctica. Metodológicamente, trabajamos con narrativas docentes, iniciales y finales, con talleres de análisis colectivo de situaciones didácticas que fueron alternados con acompañamiento individual a los profesores participantes, observación de clases de los mismos profesores, de un curso durante un periodo de 2 meses en cada caso, y por último, entrevistas de explicitación que se realizan sobre la base de la narrativa final, narrativa con características de producción reflexiva de cada profesor. Una de las preguntas orientadoras que nos guiaban era si es posible desarrollar diálogo auténtico en una escuela pública evaluada deficitariamente e intervenida por la agencia oficial bajo un modelo de educación de mercado como el que se impone en Chile, basado en la estandarización y rendición de cuentas. Con respecto a esto, uno de las primeros hallazgos que constatamos fue la tensión entre una pedagogía canónica y la posibilidad de una pedagogía dialógica, tal como la pensábamos, centrada en la potenciación y exploración del pensamiento en el aula. Evidenciamos dicha tensión que está representada por las dos zonas extremas en la diapositiva. Una era aquella zona en que los y las docentes vivían el aula como un espacio de lo esperado, vinculado al plan, a los objetivos, el currículum, la evaluación, la focalización en los individuos, la primacía de los estándares, todo lo cual configura el quehacer al que debe sujetarse el docente. Sin embargo, a la vez surge la constatación
desde distintas señales que emergen en el aula de parte de los y las estudiantes, de lo excepcional. Lo excepcional como acontecimiento concreto, dado por la confianza, la complicidad, la escucha, la afectación, la grupalidad, el vínculo, aquello que nos marca, la participación. En definitiva, la manifestación del aula como un mundo. Un mundo para explorar el diálogo, las subjetividades y el pensamiento, desde donde emerge la posibilidad de una pedagogía dialógica que aquí consignamos en el espacio central como zona de indagación. Aparece entonces en el espacio colectivo lo personal, más no la mera individualidad, como aquel espacio de diálogo posible, la emergencia de un pensar desde lo colectivo, lo que configura la praxis, configuraría la praxis. Y es aquí donde nos preguntamos por las condiciones para hacer inteligible y factible el diálogo. Aquellas condiciones estructurales, contextuales y condiciones subjetivas. Creemos que las tensiones presentes en esa zona de indagación se comprenden mejor con la noción de trabajo didáctico, con la cual queremos relevar la dimensión laboral de la acción didáctica, la cual comparte en una mirada histórica las dinámicas fundamentales del trabajo en el marco del desarrollo del capitalismo, siendo clave en esto la idea de un sentido de totalidad que entra en crisis radical en el contexto de la educación de mercado neoliberal en Chile. Así, la acción didáctica debe poder ser reconocida públicamente en la lógica del discurso de la calidad dominante en el sistema educativo, lo cual tiene consecuencias tanto individuales para la carrera docente como institucionales en relación con el logro de la excelencia académica. En el establecimiento educacional donde realizamos la investigación, las tensiones y contradicciones se vuelven evidentes en el acercamiento a una pedagogía dialógica, y una coordenada que las visibiliza con mucha claridad es la del tiempo didáctico, que se vive como una seriación de la acción docente en base a elementos preestablecidos. La construcción de un espacio de diálogo supone un uso no lineal del tiempo, sujeto entonces a la exploración del mundo juvenil posibilitada por las preguntas en el aula. En distintas dimensiones se percibe una tensión entre lo prescrito y lo excepcional, debido a la demanda temporal que entraña el diálogo como encuentro auténtico con el otro sujeto, que está inserto en el campo de lo imprevisible y lo singular, así como la reflexión que se desarrolla frente a este. Para el directivo puede significar y generar agobio, para la evaluación entraña complejidad, para la interacción de clase supone incluso arriesgar cierto saber que debe ser producido en un determinado tiempo que no debe perderse frente a la inversión de tiempo que requiere el diálogo auténtico. Para el docente, por lo tanto, la pedagogía dialógica supone no solamente un reto formativo, sino laboral, pues su acción debe tener valor de uso, es decir, debe tener un sentido pedagógico para sí, pero también un valor de cambio, según el significado que adquiere esa acción en función del desempeño personal o institucional ante las expectativas puestas por la política pública de calidad. El diálogo como encuentro humano, abierto al pensamiento y la curiosidad, propiciada por la pregunta, resulta entonces exterior a la lógica del desempeño medido por los parámetros del modelo de calidad centrado en la competencia y la rendición de cuentas. Es una exterioridad que pone en crisis la seriación del trabajo docente vigente al hacer irrumpir en el espacio de aula la rica complejidad y la singularidad de lo que Freire y Faúndez llaman el contexto prestado, en el cual se sumerge el docente a partir del diálogo. Como conclusiones, quisiéramos destacar, en primer lugar, que en todo este proceso hay tres dimensiones que resultan claves de atender y que son concomitantes unas con otras. La dimensión de la relación didáctica del educador con los educandos como una relación humana auténtica, la dimensión del sentido de la acción didáctica para el propio docente
frente a los mandatos de la política pública, y una dimensión institucional en cuanto a la validación que requiere esta nueva forma de trabajo dialógico, crítico, como trabajo didáctico válido. Las tensiones que se generan hacen necesaria como contraparte una contención humana, tanto al interior del equipo pedagógico como en relación con los directivos institucionales. Por último, es preciso entender que la transformación didáctica vivida a partir de esto no resulta un proceso lineal ni acumulativo, pues se construye como un entramado que se teje situadamente en el marco de sus propias condiciones y de las historias de los sujetos. Agradecemos que estén aquí. Muchísimas gracias por atender a esta presentación.